En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Sé bien que estoy en el fondo de la fosa, que todo aquello que toco ya lo he tocado, que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalecencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia solo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vuelta de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz solo si no ofrece esperanza. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al amargo, impactante y bello poema titulado Análisis tardío de Pierpaolo Pasolini. Su traducción al castellano se debe a Hugo Beccacheche, filósofo y periodista argentino. Pierpaolo Pasolini, genial escritor y director de cine, fue hombre polifacético y controvertido, así como uno de los artistas más reconocidos de su generación. También se distinguiría como actor, periodista y activista político. En menor medida, cultivó la dramaturgia y las artes plásticas. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 62. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el pasado 5 de marzo se cumplieron 102 años del nacimiento en Bolonia, capital de la Emilia-Romagna, región ubicada al nordeste de Italia, de Pierpaolo Pasolini. El insigne creador fallecería en Ostia, ciudad del Lacio, el 2 de noviembre de 1975 en muy trágicas circunstancias. Respecto a su prolífica carrera literaria, diremos que en el campo de la poesía, el primer libro publicado fue Poesie a casarsa, de 1942. Destacan otras obras como Le Ceneri di Gramsci, La ceniza de Gramsci, que sería reconocido con el premio Viareggio en 1957. Al año siguiente, publicaría El Lusignolo de la Chiesa Católica, El ruiseñor de la Iglesia Católica. Otras obras notables, otros poemarios notables son La mejor juventud o Poesía en forma de rosa. Entre sus antologías poéticas contamos con Poesía dialectal del siglo XX o la Antología de la Poesía Popular. En el campo del ensayo tenemos obras recordadas como Pasiones e ideología, Las religiones del mio tempo, sobre la poesía dialectal, la poesía popular italiana y escritos corsarios. Asimismo, destacan en su obra diferentes hitos en la literatura italiana de posguerra, como sus novelas Muchachos de la calle, de 1955, Una vida violenta, del 59, y Mujeres en Roma, de 1960, así como los dramas Orgía, de 1969, y Calderón, de 1973. Por otro lado, Pasolini publicaría asiduamente artículos en varios periódicos italianos,
como es el caso del Corriere della Sera. No es la primera vez que nuestra invitada de esta tarde en la estantería nos acompaña en el programa. Ella es una poeta sincera, descarnada, esencial, con un lenguaje propio como propias son sus experiencias y sus versos heridos de vida. Lluïsa Lladó, nacida en Palma de Mallorca, ha vuelto para hablarnos de su último libro, el poemario Etiqueta Roja. También nos ofrece una lúcida reflexión acerca de la literatura y su función en el mundo actual. De Etiqueta Roja, el sexto libro de la autora, diremos que, publicado por la editorial Loto Azul y con prólogo de Rosa Silverio, tuvo su primera presentación el 20 de octubre en Valencia. En la librería Vuelo de Palabras de esta ciudad, tan querida para su autora y también para mí, estuvo acompañada por sus amigos Lola Andrés y Jorge Ortiz Robla. A partir de ese momento se han sucedido las presentaciones y la reseña del poemario por toda nuestra geografía. De entre estas reseñas, permítame que reproduzca parte de la publicada por nuestra querida amiga la escritora Sonia Jiménez Tirado en el Diario de Jaén el pasado otoño. Decía de este modo: Lluïsa Lladó vuelve con Etiqueta Roja de la editorial Loto Azul, un libro de cuadratura perfecta circundado por la inmensa precisión de su afilada palabra. Soy un caballo de bocado, con un corazón quieto, sometido en un lienzo de sudoraciones. La poesía de Lladó es reivindicativa, tenaz, luchadora, se abandera en pos de la justicia, se tiñe de lila sin máscara y a pecho descubierto. Nacemos niña y morimos cosa. Etiqueta Roja contiene el nombre de todas las mujeres que fueron, que son y serán. Es un libro de extrema generosidad, la misma que su autora desprende en forma de sonrisa imborrable de carmín rojo. Lluïsa es poeta, pero es sobre todo mujer y amiga. Déjenme invitarles a un paseo por sus versos en el que descubrirán, sin lugar a dudas, un mundo más habitable y menos raro. Lluïsa, amiga, bienvenida una vez más a esta que es tu casa. Muchas gracias por tus amables palabras y tu permanente compromiso con la poesía, con la mujer y con la vida. Buenos días, queridos oyentes. Dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio, profesor, docente y escritor, por darme esta oportunidad. Es un placer estar nuevamente con ustedes en la estantería, este espacio donde las palabras bailan al compás del alma y los libros son el reflejo de nuestra propia existencia. Hoy, mientras las páginas se mecen suavemente al viento de la imaginación, me sumerjo en un mar de pensamientos y recuerdos, navegando por los rincones más íntimos de la literatura. La literatura es un faro en la oscuridad, una brújula que nos guía a través de los mares tumultuosos de la vida. En cada palabra escrita encontramos un refugio en el frenesí del mundo exterior. ¿No es acaso maravilloso cómo un simple conjunto de letras puede transportarnos a mundos desconocidos, despertar emociones dormidas y abrir puertas a la reflexión más profunda? No voy a explicar mi currículum vitae literario, ni mucho menos. Es conocido ya los libros que haya podido publicar, porque en la estantería los libros no son meros objetos inanimados, sino portales hacia la eternidad. Y en este espacio de la radio, que da tantas oportunidades de expresión a los autores y a las autoras, nos sumergimos en la danza eterna de las palabras, dejando que nos envuelva su magia, su misterio, su poder transformador. En este viaje literario exploramos los laberintos del amor y la pérdida,
Nos adentramos en las profundidades del ánima humana y descubrimos la belleza en los lugares más inhospechados, porque en cada libro, en cada poema, encontramos un pedazo de nosotros mismos, un eco de nuestra propia historia. Suceso que ocurre en mi reciente publicación Etiqueta Roja, la cual no pretende ser una denuncia humana, sino más un canto universal hacia hechos que ocurren y que tristemente aún siguen siendo tabú en muchos estratos de la sociedad y hasta en nuestro propio pensamiento. Un canto femenino que siempre exclama la igualdad en todos los frentes, porque ante todo somos personas con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y qué fácil, tristemente, es formular lo segundo y no lo primero. Así que hoy, mientras el tiempo se detiene y las palabras se entrelazan en un juego eterno, los invito a sumergirse conmigo en este universo infinito de posibilidades, porque en la estantería encontramos nuestra casa, un hogar para poder expresarnos y para que la gente escuche nuestra voz, en este caso poética, y estos poemas que voy a leer precisamente de Etiqueta Roja, de la editorial Loto Azul, Olé Libros. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a abrirme paso en medio de tanta tristeza y fingir que no me duele este mundo. Germán Terrón Fuentes. Antaño las mujeres estiraban sus rostros con esparadrapo, usaban sombreros de ala ancha y envolvían sus cuellos con pañuelos serpientes de cachemira, con el fin de ocultar el sometimiento y aparentar la belleza de una luna eclipse. Ahora usamos filtros fotográficos. Photoshop se ha convertido en un dios mitológico que te rejuvenece sin la necesidad de beber de ningún arroyo ni de tener pareja para ser feliz. Poema Fina y Segura. Envuélveme en algodón y llévame al litoral oscuro. Detti Naval. La paradoja de unas alas ocultas que emprenden el vuelo. Quizás fue una minucia como una piedra en el desierto de Almería, vista desde un satélite coreano. Para nosotras, el tampón que desvirga nos dejó acudir a la piscina y a la playa. Tú no lo recuerdas porque eras muy diminuta, como una piedra en el desierto de Almería, vista desde un satélite coreano. Mucha gente se preguntará o habrán pensado por qué Almería. Casualmente es una de las ciudades que yo nunca he conocido de Andalucía, pero es un homenaje y la sencilla razón es porque el bisabuelo de mis hijos era de Almería, de una población, y vino a Mallorca a trabajar y mis hijas tienen sangre andaluza. Entonces es un homenaje y es un poema que va
dirigido a ellas y a sus raíces. Aseo y cuidado. Mis manos no son manos de escritora. Dolores Llull. A partir de los 30 existe una carrera de obstáculos para el cuerpo vencejo en el área laboral. Un chasis que cuando llega a la meta de los 35 empieza a desvanecerse los tablones de anuncio. Con la cuarentena empeora la situación, pues te vas transformando en un halo a la medida del caudal que aumenta con el nivel de los estrógenos. Los meses transcurren como el polvo succionado por una aspiradora. Eres una mujer invisible. Las esporas te atraviesan, la criba delega tu transparencia a un extremo y ya no eres nadie en la selección de personal. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos pues por el término esquirol. El DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, nos presenta dos definiciones muy cercanas entre sí de este término. Por una parte, se referiría a la persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista. La segunda acepción, también con una connotación despectiva, sería aquel trabajador que no se adhiere a una determinada huelga. Pues bien, no sé si sabéis que es un término catalán. En efecto, el esquirol es un sustantivo que significa literalmente la ardilla, pero también se trata del nombre con el que tradicionalmente se conoce a la población de Santa María de Corcó, localidad situada en la parte nororiental de la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona. De allí, en efecto, procedían los obreros que a fines del 19 ocuparon el puesto de trabajo de los del término vecino de Manlleu durante una huelga en la rama textil que estos secundaban. La palabra castellana ardilla, por su parte, proviene del griego esquiuros, que en latín se convierte en sciurus, sciuri, y en inglés squirrel. En segundo lugar, trataremos el término panoli, con la que nos referimos a aquella persona simple o fácil de engañar o timar. Proviene del valenciano panoli, contracción de pa en oli, pan con aceite, lo que en catalán estándar sería pam en oli. Se utilizaría este término debido a que no hay nada más simple como un trozo de pan untado con aceite. En tercer lugar, comentaremos la expresión pirarse o darse el piro. Pues bien, piro es una voz de origen caló que vendría de la palabra pira, fuga, pero que no tiene nada que ver con la otra pira, hoguera, que provendría del griego pírpiros, fuego. El adjetivo pirado, con el que calificamos al chalado, trastornado, alocado persona que se ha ido de sus cabales, lo derivamos pues del verbo pirar o pirarse, que sería fugarse precisamente, ¿no? Quitarse de en medio. En cuarto lugar, comentaremos albacea. Albacea es una palabra del ámbito jurídico que provendría del vocablo árabe al-wasi, que significa literalmente gestor o ejecutor. El albacea puede nombrarse en un testamento, pero también en un pacto sucesorio. En quinto lugar, tenemos la palabra sudario. Sudario proviene del latín sudarium, pañuelo, una tela para secarse el sudor, de ahí la palabra, u otros fluidos corporales. Lo cierto es que en latín cristiano, a partir del siglo IV, haría referencia a sudario al lienzo con el que se cubría la cabeza del difunto. Para el resto del cuerpo se utilizaba el término linteámina.
Y ya por último comentaremos el término zarcillo. Bonita palabra y curiosa. La palabra zarcillo viene del latín circellus, circulito, aro, anillo, que en bajo latín y latín medieval pasa a designar los pendientes en forma de aro, así como otras joyas anulares como brazaletes, pulseras y collares en forma de aro. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento de hoy se presenta con 2 títulos, El doble y Carta de Ignacio de Vicente y Salazar a quien la leyere. Su protagonista, un hombre adicto a la aventura y al riesgo, no puede rechazar la propuesta que un buen día le hace un desconocido. ¿Qué hubierais hecho vosotros en su lugar? ¿Os hubieseis atrevido? Disfrutad de esta historia por partida doble. El doble, o Carta de Ignacio de Vicente y Salazar a quien la leyere. Permítanme que me presente. Me llamo Ignacio de Vicente y Salazar. Tengo 45 años, esposa, 2 hijos y una fortuna que supera los 20 millones de euros, aunque en este momento, y por circunstancias que ahora paso a explicarles, no tengo ni para comprar apenas una pieza de pan. Siempre he sentido una atracción irrefrenable hacia las nuevas experiencias. ¿Cuáles? De todo tipo. Desde el LSD a la cocaína, pasando por todos sus derivados, desde el puenting al paracaidismo, el vuelo sin motor o el salto libre. Nunca he dicho no a nada. Siempre he entendido la vida como una aventura o como un experimento continuo o como un reto irrenunciable. Hace 2 meses o algo menos, no sé, en mis días actuales pasan muchas cosas y esto hace como si se alargasen desmesuradamente. Hace 2 meses, quizás, repito, alguien me telefoneó desde un número desconocido. Cuando descolgué el teléfono, desde el otro lado, una voz masculina y vagamente familiar preguntó: ¿Ignacio de Vicente y Salazar? Sí, respondí. ¿Quién es usted? Eso ahora no tiene importancia. Necesito verlo. Tengo que hacerle una proposición que sé que no va usted a poder rechazar. Mire, ahora no tengo tiempo de atenderlo. Tal vez en otro momento. No le haré perder su tiempo, me interrumpió, e inmediatamente me indicó una dirección. Calle Sorpresa, frente al número 96, añadiendo, mañana a las 10. Oiga, pero
No pude seguir hablando porque desde el otro lado el hombre de voz extrañamente familiar cortó la comunicación. ¿Qué ha sido esto?, pensé. Debe de ser algún loco o alguien que se ha equivocado. Pero sabía mi nombre y mi número de teléfono. Parecía que me conocía. Bueno, en fin, pasemos a otra cosa y dirigiéndome a mi habitación le pregunté a mi mujer: ¿No me dijiste ayer que hoy saldríamos de compras? Sí, te lo dije, pero ahora no tengo ganas. Ven, cariño, dame un beso, dijo con esa su voz de a veces en que manifestaba débilmente una vaga sensación que pareciera de culpabilidad. Mientras hacíamos el amor en nuestra alcoba, no dejaba de darle vueltas en la cabeza a la misteriosa llamada de teléfono que acababa de recibir, y eso que Mónica, mi esposa, se mostraba especialmente amorosa. Al día siguiente, sin apenas haber dormido, más desasosegado de lo que general y usualmente me ocupa, incluso antes de mi primer vuelo sin motor, antes también de la primera vez que me introduje en una caverna de más de 5 kilómetros de pasadizos, de pendientes y de grietas tan estrechas que apenas cabía un cuerpo de perfil, al día siguiente, repito, de esa llamada, se produjo en mí un vértigo que entonces no podía comprender, pero que desde ese momento, como ahora, me tiene abatido, derrotado quizás, o no. Después de una ducha rápida, salí de casa y me dirigí a la calle Sorpresa número 96. No estaba lejos. Por el camino fui pensando en quién sería el hombre del teléfono, en por qué yo me dirigía hacia donde me había dicho, y finalmente en cómo llegaría a reconocerlo. El número 96 de la calle Sorpresa era una cafetería. No había nadie en la puerta. Decidí entrar a mirar. Dentro solo una camarera ocupada en secar vasos. Nadie más. Pregunté: ¿suele estar esto tan vacío? La mujer levantó su mirada y dijo: a estas horas sí. Me giré pensando: vaya broma estúpida y qué estúpido soy yo. Mas, al salir a la acera, frente a mí, me encontré literalmente con un espejo. Un hombre al otro lado de la calle que era exactamente igual que yo. La misma altura, la misma cara, el mismo porte. Una réplica exacta salvo por su ropa, más vieja que sucia, y por su pelo corto pero alborotado. Me quedé impresionado por esta extraña visión. Había escuchado a veces decir que existían personas que se parecían mucho, pero ¿tanto? No podía ser. Debía ser mi gemelo, pensé, aunque nadie me había dicho nunca nada al respecto. Yo era hijo único, o eso al menos es lo que me habían dicho siempre mis padres. Él, en cambio, mi otro yo, no parecía sorprendido. Giró sobre sus pies y se dirigió hacia el fondo de la calle. Yo lo seguí en silencio y a corta distancia. Después de varios giros me coloqué a su lado justo cuando nos adentramos en un parque. Las sombras que proyectaban nuestros cuerpos eran exactamente iguales. El hombre no decía nada, yo tampoco. Una vez en la parte más frondosa del parque, el hombre se detuvo, se giró hacia mí y me alargó la mano para que se la estrechase. Cuando lo hice, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Me llamo Facundo Fernández Cansado y estoy desesperado. Vengo arrastrando problemas económicos desde hace varios meses y usted tal vez pueda y quiera ayudarme. Me encontré con usted hace 3 semanas y me quedé tan sorprendido de nuestro parecido como lo está usted ahora. Después guardó unos minutos de silencio. Yo no paraba de mirar su rostro, sus gestos, su rictus. Eran milagrosamente iguales que los míos. Después el hombre siguió diciendo: estoy casado igual que usted, e igual que usted tengo 2 hijas. Un giro inesperado en mis acciones me ha dejado en la más absoluta ruina. Nunca he sido rico, pero tampoco tan pobre como ahora. Mi mujer no sabe nada de esto. Hace 3 semanas lo vi a usted saliendo de su casa, junto a su mujer, y me quedé impresionado. Desde entonces he estado siguiéndolo, observándolo e indagando por usted y por su vida.
hasta que finalmente ayer me decidí a telefonearle y a citarlo. Puede usted ayudarme. Sé que tiene usted dinero de sobra. Tampoco yo necesito mucho para salir del paso. 15.000 euros, tal vez 10.000. Le quiero proponer una aventura como usted no ha vivido jamás. Hacer de mí durante una semana, mientras yo lo sustituyo a usted por el mismo tiempo. Le prometo que respetaré a su mujer y cuidaré de sus hijas. No interferiré ni en sus negocios ni en sus amistades. Pasada esta semana, usted recuperará su vida y volverá a ser quien ahora es. Pero en cambio usted, durante esa semana, podrá disfrutar de la aventura de ser una persona distinta por un tiempo limitado. Podrá hacer con mi vida, que ya no vale nada, lo que quiera, y yo volveré a ella transcurrido el tiempo. Esta como usted me la haya dejado. Después no volveremos a vernos, no volveré a molestarlo. Tengo previsto abandonar el país para no volver jamás. Yo me quedé mudo, no sabía qué decir. ¿Estaba definitivamente ante un loco? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué proposición era aquella? ¿Cómo podía nadie ofrecer semejante negocio? Antes de salir de mi anonadamiento, mi copia siguió diciendo: no me responda usted ahora. Mañana a las 10 en punto nos podemos volver a encontrar en este mismo lugar del parque y entonces usted me dice. Pero piense en que es una promesa de aventura que de rechazarla probablemente no podrá vivir usted jamás. Dio media vuelta y se marchó por la avenida del parque que daba al oeste, caminando lentamente, con las manos en los bolsillos. Sentí que era yo quien se marchaba, pero con un caminar más pausado. Mi espalda por detrás era más ancha de lo que yo suponía. Al día siguiente, más descansado, dado que había logrado olvidarme del tipo, o eso creía, y había dormido profundamente, decidí que no iba a acudir a la cita propuesta. Asunto concluido, acabado, olvidado. Eso pensé entonces. Pero a las 12 del mediodía sonó mi teléfono personal. La llamada procedía otra vez de un número desconocido, pero que a mí me parecía que era el mismo que me llamara 2 días antes. Nuevamente decidí que no respondería a la llamada. Apagué el móvil y me dirigí a la habitación donde se encontraba mi esposa. Ella estaba sentada en la cama de espaldas a la puerta. Parecía mirar a la ventana, pero cuando me acerqué a ella para besarla, ella se retiró un poco y pude notar sus ojos brillantes. «¿Estás llorando, Mónica?» «No, Ignacio, son cosas mías, no te preocupes». «¿Te apetece salir hoy de compras? El día está espléndido. ¿Vamos?» «Sí, hoy sí. En un momento estoy preparada. Espérame en el salón». Gastamos cuanto quisimos, reímos, almorzamos en un barcito coqueto y pequeñín y después volvimos a nuestra casa. Al entrar en ella me reflejé por un instante en el espejo del recibidor. De nuevo me invadió un desasosiego inesperado, reprimido quizá durante horas. Parecía que desde el espejo mi otro yo, ese Facundo, me mirase implorante. ¿Qué misterio este de poder ser uno u otro en la lotería de la vida, o del nacimiento, o de la familia, o de estar en un sitio y en un momento en lugar de en otro? El resto de la tarde y de la noche la pasé imaginando cómo sería la vida de mi otro yo, su mujer, sus hijas, sus amistades, si las tuviera, porque parecía más bien un ser solitario, su apartamento. Tendría padres, hermanos. Por la mañana, más desesperado e intranquilo que cansado, no sabía ni qué hacer ni qué pensar. Mi mujer había salido a no sé dónde, ni con quién, ni para hacer qué, dando vueltas por las habitaciones de la casa, evitando los espejos, sobre todo el de la entrada y el de la alcoba, espejos estos amplios y largos, y sin dejar de pensar en Facundo y en su extravagante proposición. Decidí salir de casa y caminar por la calle. Justo cuando abrí la puerta de la entrada, me encontré de pronto con un espejo en mitad del rellano. Me giré repentinamente intentando evitarlo y dándole la espalda, me pregunté: ¿pero qué leches, si no hay ningún espejo en el rellano? Ya antes de girarme sabía lo que había pasado. Facundo,
Mi igual estaba plantado con el puño alzado y a punto de llamar a la puerta con los nudillos. Tal vez prefiriese no utilizar el timbre, tal vez no quisiese alarmarme más de lo que supondría ya lo estaba. Solo inquirió con la mirada, a lo que yo rápidamente respondí, como no podía ser de otra manera. Sí, estoy dispuesto. Bien, dijo mi igual, prepare usted un sobre con el dinero para esta noche. A las 12 en punto estaré en este mismo rellano. Usted sale y yo entro. Usted me da el sobre y yo le doy mi dirección. Necesitaremos 1 o 2 minutos para intercambiarnos las chaquetas, los pantalones y los zapatos. Lo demás no será necesario. Hasta esta noche, dijo marchándose sin prisas, pero con decisión. Y así fue. Mónica estuvo ausente todo el resto del día. Se había marchado por la mañana y no había dado señales de vida ni un solo instante. Cuando llegó, eran más de las 10 de la noche. Me dijo que estaba muy cansada. Se duchó y se metió en la cama sin cenar y sin decirme hasta mañana. A las 12 en punto, en el silencio de la noche y después de saborear un par de copas del mejor de mis whiskies, me levanté del sillón, me dirigí al recibidor, me miré al espejo del recibidor y abrí la puerta. El espejo quedaba a mi espalda, pero el reflejo de mi cuerpo estaba frente a mí. Sin mediar palabra alguna, alargué el brazo y le entregué el sobre con 10.000 euros a Facundo, quien lo guardó, sin contar el dinero, en el bolsillo interno de su chaqueta. Y este me entregó un papel con una dirección anotada. Seguimos sin hablar mientras se quitaba los pantalones y me los entregaba esperando a que yo le diese los míos. Después intercambiamos las chaquetas. Antes de separarnos, yo le di mi manojo de llaves y él me dio el suyo. Hasta la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Una vez en la calle abrí la mano que contenía el papel con la dirección de Facundo. En el bolsillo trasero del pantalón encontré su cartera, con su documento nacional de identidad, algunas fotografías, algunas tarjetas de visita, una tarjeta de crédito y nada de dinero. En mi pantalón había dejado mi documentación que ahora estaría en su poder. Fui caminando hasta la dirección apuntada. Tal vez debía haberme quedado con algo de dinero y así hubiera podido coger un taxi, pero no, quizá fuera mejor así. No parecería muy verosímil que Facundo llegase en taxi a su casa y a esas horas conociendo la situación económica de mi otro yo. O tal vez ya deba decir de mi nuevo yo, de mi yo auténtico de ahora. Entonces no sabía nada de lo que estaba aún por ocurrir. Pasaba de la 1:30 de la madrugada cuando llegué a la calle donde se encontraba el apartamento de Facundo, de mi apartamento. Llegué al portal, introduje la llave en la cerradura y entré. Era un rellano ridículo, estrechísimo, con las escaleras hasta el borde de la puerta de salida a la calle. Subí hasta la 4ª planta, la última del bloque. Una vez arriba y con poco aire en los pulmones, observé que había 2 puertas, izquierda y derecha. En la dirección no ponía nada. Me dirigí hacia la de la derecha. Intenté introducir la llave. No lo logré. Deduje que debía ser la otra puerta. Acerqué la llave al bombín de la cerradura y entonces, antes de introducirla, pensé, ¿y si todo ha sido un engaño para robarme 10.000 euros? Introduje la llave, giré la muñeca y la cerradura respondió sin oponer ninguna resistencia. El olor dentro del apartamento era fuerte, agrio quizás. Un pequeñísimo salón, ligeramente más amplio que mi recibidor, y 3 puertas. La primera de la izquierda se correspondía con la entrada al cuarto de baño. Apenas en él cabía un plato de ducha, un lavabo y la taza de un váter. Al fondo y arriba un ventanuco que parecía dar a un patio vecinal. La segunda puerta daba a una cocina minúscula, un fregadero, una hornilla a gas de 3 fuegos y algún mueble. La ventana más grande que la del baño también daba al mismo patio vecinal interior. La tercera y última puerta daba a una habitación. En silencio pude distinguir 2 cuerpos durmiendo en sendas camas. Probablemente eran mis hijas. Frente a las camas, otra puerta daba a mi dormitorio. Una mujer dormía de lado mirando hacia la ventana que daba a la calle. Sigilosamente me fui desnudando. Cuando me fui a quitar la chaqueta, instintivamente alargué la mano para coger el teléfono móvil que solía guardar en el bolsillo derecho.
Deseé llamar a Facundo para decirle que me echaba atrás, que podía quedarse con el dinero, pero que no quería continuar con este absurdo juego. Pero el teléfono móvil era el de Facundo, no el mío. Afortunadamente no tenía puesto un pin de seguridad y pude encenderlo. Rápidamente tecleé mi número de teléfono y en la pantalla se iluminó el texto "Mi otro yo". Una voz despersonalizada dijo: "El teléfono se encuentra apagado o fuera de cobertura. Si quiere usted..." Colgué. Intenté marcar el teléfono de mi mujer, pero maldición, no he sido capaz de memorizar ningún número de teléfono salvo el mío desde hace años. No podía llamar a Mónica. Antes de colgar la chaqueta en el perchero que había detrás de la puerta del dormitorio, noté un peso en su interior. Rebusqué en el bolsillo interno de la misma y hallé el sobre con los 10.000 euros que horas antes le había dado al imbécil de Facundo. Lo había guardado en su chaqueta antes de intercambiárnosla. También él estaría nervioso. Esto me tranquilizó. Era tan imbécil como yo, pero al menos su intención no era ni la de timarme ni la de robarme. Terminé de desvestirme y me acosté junto a mi nueva esposa. Esta se dio la vuelta hacia mí, me echó un brazo por encima de mi pecho y me preguntó: ¿Ya has vuelto, cariño? Te estaba esperando, pero has tardado mucho. Sí, cariño, dije. Venga, sigue durmiendo. Y le di un beso en los labios. Creo que me gustó más este beso que los últimos que le había dedicado a Mónica. Pensé sin que pudiese evitar una leve sonrisa en mi boca. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos después de un sueño muy grato en el que pescaba truchas junto a mi padre niño en mitad de un bosque frondoso, como frondoso era el lugar de mi cita con Facundo, mi esposa ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. «Buenos días, cariño. Pensé que te levantarías más tarde. Anoche volviste muy tarde. Mucho trabajo, ¿verdad, cariño?», me dijo dibujando una sonrisa con sus labios. Era bella, pero yo no sabía nada de ella, ni siquiera su nombre. Sus ojos brillaban con fulgor. Su mirada era atenta. Le dije: «Sí, cariño, anoche llegué muy tarde y no quise despertarte. Hoy me he levantado temprano porque tengo que hacer unas gestiones». «¿Unas gestiones, dices? ¿Qué gestiones?». «No te lo puedo decir. Si me salen bien, se nos acabarán los problemas». «¿De qué problemas hablas, Facundo?». «Cosas mías». Había olvidado que Facundo me había dicho que sus negocios habían salido mal y que llevaba meses ocultando a su mujer su pésima situación económica. Tal vez ella ni siquiera sospechase nada de ello. «Buenos días, papá», dijo la menor de mis hijas saliendo de la cama. Debía tener unos 8 años, delgada, rubia, se parecía a su madre. «Buenos días, cariño», dándole un beso. Después salió una joven del cuarto de baño, mi hija mayor, rubia también, alta y guapa, unos 13 años. Su rostro me recordó levemente al mío. Me dio un beso en la mejilla, pero no me dijo nada. «Buenos días, cariño», dije yo. Las 3 se marcharon juntas al colegio o al instituto o al trabajo, no lo sé, pero rápidamente recogieron sus cosas y se marcharon. «Adiós», dijeron las 3 a la vez. «Y haz algo», dijo la mayor. La más pequeña se me quedó mirando un momento, se me acercó y señaló con su pequeño dedo índice un lunar en mi mejilla derecha. «¿Tú tenías antes un lunar aquí?», preguntó. Pero no tuve que responder porque de un salto salió por la puerta cerrándola tras de sí. De pie en el salón me quedé pensando un momento. Busqué mi cartera para buscar pistas. Me llamaba efectivamente Facundo Fernández Cansado. Tenía fotografías de las que parecían mis 2 hijas a las que acababa de conocer, pero las de las fotos eran niñas mucho más pequeñas de lo que actualmente eran. Mi mujer de ahora era bellísima. Tenía también una tarjeta de crédito. Más tarde, cuando intenté pagar con ella en la panadería, pude comprobar que no tenía fondos. Algunas tarjetas de visitas, de un taller mecánico, de un fontanero, y varias de lo que parecían agentes de créditos de compañías privadas. Detrás de cada tarjeta alguna mano temblorosa había apuntado cifras, tal vez la mano de Facundo, muchas cifras. Me dije: «No tienes derecho, Ignacio, no es tu cartera, no es tu vida, no es tu mujer, no son tus hijas. ¿Qué haces en este apartamento que no es el tuyo?». De pronto fui invadido por una forma de ahogo. Necesitaba respirar aire limpio, salir a la calle y correr hacia mi casa, hacia mi verdadera casa, y no permanecer en ese hogar ajeno ni un minuto más.
Eso hice dirigiéndome a toda velocidad a mi barrio, a mi casa. Frente a la puerta busqué la llave que Mónica siempre guardaba debajo del poto del rellano. Tenía siempre la cabeza hecha un lío y por eso dejaba allí una llave, por si acaso. Cogí la llave y abrí sigilosamente la puerta de entrada. No sabía lo que podría haber detrás de ella. ¿Estaría Mónica? ¿Facundo? ¿Los dos? Desde la entrada no veía ni escuchaba nada. Entré al salón, todo tranquilo, igual que el día anterior. Aún no había llegado la chica de la limpieza, ni la cocinera. Nadie parecía tampoco en los baños. Fui entrando en cada uno de los 5 dormitorios. Ni mis hijas ni nadie más parecía estar en casa. Iba moviéndome muy despacio y en absoluto silencio. Dejé para el último lugar el nuestro, el dormitorio de Mónica y mío. Desde antes de entrar ya noté que estaba ocupado, aunque la puerta estaba a medio cerrar. Asomé la cabeza en la habitación con mucho cuidado. Mónica estaba sola, de espaldas a la puerta, sentada frente al escritorio en una de las esquinas de la habitación. Estaba escribiendo algo. No pude distinguirlo, pero parecía una carta. Esto era raro. Mónica no solía escribir nunca. Estaba muy arreglada, parecía dispuesta a salir y había una maleta encima de la cama. Pensé, el imbécil de Facundo ha planeado un viaje romántico con mi mujer. Cuando lo coja, lo mato. Se va a enterar. Mónica dejó la carta recién escrita en la mesilla de noche y agarró la maleta con fuerzas. Yo logré esconderme detrás de un mueble del antesalón. Ella agarró su móvil e hizo una llamada. «Ya salgo», dijo, «estoy bajando». Mónica cerró la puerta del piso. Desde dentro del salón pude escuchar al ascensor ascendiendo, parando, abriendo las puertas, cerrándolas y bajando. ¿A dónde iría Mónica? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con quién? ¿Con Facundo? ¿Dónde estaría Facundo? ¿Estaría esperándola abajo? En medio de una absoluta confusión me dirigí a mi habitación. Me acerqué a la mesita de noche y cogí la carta que acababa de escribir Mónica. Leí: «Cariño, he sido muy feliz contigo. No quiero que te reproches nada. Tú no tienes la culpa. Hace unas semanas conocí a un hombre. Estoy absolutamente enamorada de él. Me marcho, pero no pienses que ha sido culpa tuya. No te hago ningún reproche. Tú has sido y eres un marido y un padre fantástico, pero ya no te quiero. Espero que puedas ser feliz junto a otra mujer. Adiós». Leí esta estúpida carta 2 veces, 3. ¿Iría dirigida a mí? No tenía destinatario, pero ¿quién más entraba en mi alcoba? ¿A Facundo? ¿Lo habría planeado Facundo todo y ahora se escapaba con mi mujer? ¿O es que Mónica había notado algo raro la noche anterior y había decidido salir huyendo del imbécil de Facundo? Nada de todo esto tenía sentido. En el fondo conocía la verdad. Mónica se había cansado de mí, había conocido a otro y se había marchado con él. Nada más. Lo de Facundo no tenía nada que ver. Pero entonces, ¿dónde estaba Facundo, el imbécil? Lo que había ocurrido es que, mientras yo estaba subiendo en el ascensor hacia el ático donde vivía, Facundo estaba bajando por las escaleras. El muy idiota tenía claustrofobia, como comprendería más tarde. Había salido a la calle a comprar el pan, como hacía todas las mañanas, para él, para sus hijas y para su esposa. No solo había comprado pan. Ahora que disponía de crédito, volvía a casa con 2 bolsas, una con el pan y otra con bollos, donuts y bizcochos borrachos. Justo cuando iba a cruzar la calle, un coche dobló la esquina a más velocidad de la que debía. Facundo, en un mal gesto, se dobló un tobillo y cayó en mitad de la calzada. El coche no pudo frenar a tiempo, o no lo vio, o el conductor no era lo suficientemente perito como para evitar el accidente. Atropelló de lleno a Facundo, quien acabó con la cabeza aplastada junto a la acera. Del coche salió gritando y llorando Mónica, aunque no era ella quien conducía. «Ignacio», oí gritar a Mónica desde la ventana abierta de mi salón. «Ignacio, ¿pero qué haces ahí tirado? Levántate, cariño». Pronto llegaron 2 ambulancias y varios coches de la policía local y nacional. No había nada que hacer. Facundo Ignacio estaba muerto. Yo abandoné mi piso, nada más aparecieron los primeros policías por el extremo de la calle. Pude contemplar de lejos a Mónica, muy arreglada, llorando sobre el cadáver de Facundo, a quien ella creía su marido. Me marché de aquella horrible escena y me dediqué a deambular por el parque donde en otro momento me había citado Facundo, como si allí en mitad de la espesura la realidad pudiera ser diferente y Facundo pudiera volver a reencontrarse conmigo.
Después de varias horas comprendí mi nueva situación. Todo indicaba que yo era Facundo Fernández Cansado, de 45 años, casado y con 2 hijas, que vivía en un pequeño apartamento de un barrio marginal y que no tenía más que deudas, que mi esposa era bellísima y que mis hijas, al menos la menor, conocía perfectamente el rostro de su padre. También sabía que Ignacio de Vicente Salazar había muerto, atropellado por el amante de Mónica, que ésta en consecuencia acababa de enviudar y que heredaría mi fortuna junto a su nuevo novio. No sabía Facundo que la nueva aventura que me prometió no duraría una semana, sino el resto de mi vida, porque estaba atrapado en la vida desconocida, miserable y pobre de un imbécil, pero que tal vez fuese menos imbécil que yo. Al menos tenía 10.000 euros en la chaqueta para acoger a mi nueva familia, o que ella me acogiese a mí, para marcharme de allí y para empezar de nuevo. El muy imbécil de Ignacio solo me había dado 10.000 euros, cuando a él no le hubiera costado nada aumentar la cifra que inicialmente me había pedido el desgraciado de Facundo. La siguiente invitada de esta tarde en la estantería es nuestra querida amiga Rosario Santana, que ha venido a hablarnos acerca de su trayectoria literaria y bibliográfica. Escritora de profundas raíces, traduce en la mejor poesía, elegante, entrañable y sincera, la visión de su entorno y de su caminar por la vida. En la intervención de hoy se detendrá especialmente en el último poemario que ha publicado y 7º de su producción. Se titula Sevilla, azar y verso, en cuya presentación en la capital hispalense tendré el placer de acompañarla Dios mediante el jueves 14 de marzo. Será en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Posteriormente, el viernes 5 de abril, hará lo propio en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. La primera presentación de esta obra tuvo lugar el pasado miércoles 21 de febrero en la biblioteca, especializada en tema y autores onubenses de la Diputación Provincial de Huelva, y fue dentro del 8º ciclo de presentaciones onubenses. Rosario fue presentada en dicho acto por la también escritora Esther Fortes. Ella misma comenta en la contraportada del libro Sevilla, azar y verso, el espíritu de la obra.
Río Tinto sembró mi raíz y Sevilla regó mis ramas. Es por ello que este canto al azar va de la mano de mi cartografía minera. Mi historia está vinculada inexorablemente a ambos, en un viaje sin fin de ida y vuelta, pues la melodía que resuena en el alma no entiende de distancias. Recordemos que Rosario Santana Muñoz, licenciada en Filología Clásica e Hispánica, nació en la localidad onubense de Mina de Río Tinto, siendo nombrada en 2021 riotinteña del año por su ayuntamiento. Su prolífica carrera cultural y literaria, con una veintena de premios en su haber, incluye la organización del Encuentro Internacional de Poesía, Arte y Ahora desde 2020, así como la convocatoria en 2023 del primer certamen nacional de poesía Huella de Cobre, con la colaboración de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Rosario de Minas. Rosario, amiga, bienvenida a la estantería. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa. Hola, bienvenidos a la estantería, a quien agradezco esta oportunidad, y voy a hacerles un pequeño esbozo sobre mi trayectoria literaria. El susurro del río es esa primera voz interior, ¿no?, que me impulsa a escribir sobre la cultura, la historia y la intrahistoria de mi pueblo. Ese cauce continúa con La sombra de la morera, que es mi segundo poemario, que marca ese regreso a la raíz representada por esa morera que aparece como ese icono imperturbable, ¿no?, tras el paso del tiempo, que toma el papel de mi alter ego de tal manera que adquiere una focalización absoluta. Se manifiesta, se lamenta cuando la podan en otoño, ¿no?, cuando pierde sus ramas, está desnuda en invierno, pero siempre regresa en primavera, ¿no? Y bueno, pues también digamos que ese regreso a la raíz pues me condiciona de tal manera que me doy cuenta de que mi ámbito más cercano pues empieza ese entorno mítico que dejé, ¿no?, cuando me fui del pueblo con 17 años, pues empieza a desmoronarse, porque el paso del tiempo es inexorable. El tercer poemario, que digamos que cierra la trilogía minera en sentido estricto, pues la representa Huellas de Cobre, cuya portada es una imagen de la Corta como eje principal, pues abordo ese paisaje minero propiamente dicho, hechos históricos como el llamado Año de los Tiros, la columna minera, el soldadito que fue el primer legionario que falleció, nacido en mi pueblo, y todo ello siempre desde un punto de vista humano, con respeto y con sensibilidad, sin ningún matiz político. Asimismo, es un tributo a diversas manifestaciones culturales de mi pueblo y en general a su cartografía. Continuamos con Lágrimas de Amapola, que es un poemario narrativo. Está escrito en poemas, todos son versos, poemas, pero tienen un hilo conductor porque cuenta una historia, la historia de esas mujeres que esperaban en casa a que volvieran sus maridos, sus padres, sus hermanos de la mina, ¿no?, que estaban en continua batalla contra las entrañas de la tierra. Y esa espera, ese desasosiego, esas noches, ¿no?, mientras se balanceaban en una mecedora o bordando manteles a punto de cruz. En 2020 llega Eclipse de Marzo, justamente el día 14 de marzo del 2020, cuando se declara el estado de alarma. Empieza la pandemia empezó unos días antes, pero que quiero decir que digamos que empecé a escribir ese 14 de marzo, ¿no? Empecé con el primer poema y a partir de ahí se derraman toda una serie de sentimientos que emergen a través de estas páginas escritas desde la emoción que me provocaba ese tiempo de virus, canalizado en mis propias vivencias y en otras muchas historias que me conmovieron
no solamente lo que yo vivía día a día, ¿no? Que digamos que basé mi vida y mi cotidianidad en que mi familia, mis mayores no se contagiaran. Y me llevaba todo el día con la lejía en la mano, limpiando pomo, limpiando la compra, en fin, obsesionada, ¿no? Para que no se contagiaran. Pero no solamente eso, sino que veía imágenes en la tele, ¿no? En la televisión, como un balcón que se quedó seco, sus plantas se secaron porque la pareja de ancianos que vivía allí falleció por haber contraído el COVID. Se llama ese poema Desde el balcón seco, ¿no? Y bueno, así fui pintando versos que iban alumbrando mi memoria, mi nostalgia, para que no se me olvidara vivir, para que no se me olvidara que al otro lado de la ventana seguía la vida a su curso. De hecho, se veían por la calle los gorriones, las palomas, algo inédito, ¿no? Yo salía con mi perra a pasear con mi Lucy y mi Lucy no quería salir a la calle. Nada más que olía ese vacío, ese silencio, pues ella pensaría, digo yo, que pensaría que algo estaba pasando raro, ¿no? De modo que una vez más pues me aferro a la escritura como alivio y remedio, ¿no? Que me han irradiado luz en muchos momentos de mi vida. En junio de 2023 presentamos En lo profundo de tu nombre. Es esa bajada a los infiernos que provoca el cáncer a quienes lo padecen y también esas vivencias, ¿no? De quienes estuvimos cerca. Ahí cuento 2 historias vividas de cerca en una ocasión con los 2 fueron familiares, pero con la primera, que fue mi prima, lo viví desde el principio hasta el final. Con la segunda fue una persona muy importante en mi vida, un hombre muy importante en mi vida y del que no pude despedirme. De modo que en la segunda parte del poemario pues hago como una revisión del mito de Orfeo y lo titulo Tras los pasos de Orfeo. Y por último, pues llegamos a un poemario amable, grato, porque está escrito, se escribió antes que algunos de los últimos que he mencionado. Está escrito y está en la memoria de un tiempo amable, grato, digamos que donde vivieron mejores años, los años más felices de mi vida, y es Sevilla, azar y verso. Y nace también como tributo donde viví desde que me vine con 17 años. Después tuve que regresar al pueblo por motivos familiares. Y es una procesión de versos cuyos pasos son las calles de Sevilla, su paisaje, sus monumentos, sus árboles, su cultura. Sin olvidar, por supuesto, esa cuna que nunca perece y que camina conmigo siempre, que es mi pueblo, que es Minas de Requinto. He elegido del poemario Sevilla, azar y verso, he elegido 2 poemas. Como estamos ya casi en tiempo de Semana Santa y después de feria, pues uno dedicado a la Semana Santa y otro a la feria. De la Semana Santa tengo varios, pero he elegido a la imagen de la paz, que fue el primer paso que vi cuando me vine a Sevilla. La paz que sale el domingo por la mañana y mis versos plasman esa procesión por el Parque de María Luisa. Y dice así: horas de llanto y nostalgia, requiebros de quebranto, sones de dulce incienso, relojes con sabor a acanto, círculo recurrente y claro, almanaque de frío calvario, primavera de hornacinas, golondrinas revoloteando. Al borde tantas promesas, ojos de amores y amparo, inmanentes lloran las velas, azahar bordado en el palio, amaneceres de tiempo nuevo, ilusiones meciendo el sudario, torrija de mano acariciante, eclosión de horizonte blanco, misterios, calles vivas y eternas, encrucijadas de nuestros pasos,
Cada cual sigue su sendero, resurrección del mismo canto, aconteceres, flores blancas sobre el árbol blanco, manos blancas, cisne blanco, el blanco sonríe, la paz en el palio. Este es intenso. Y el segundo, pues está dedicado a la feria de abril y se titula De abril. Ruiseñor de paso en abril, un bordón de alpaca, un carruaje de volantes y la vida entrelazada. Peinas de encaje repujado, mantoncillos que resuenan, flecos que borda el puente, duende, sonrisa y pasión, el brindis de la primavera. Pétalos de 1000 colores brotan de canciones nuevas, la guitarra entre tus manos se escribe con 4 letras. Eclosión de los sentidos, trotan en el albero, corceles enjaezados, recuerdan los estribillos. Casetas del encuentro donde el reloj se detiene, nada importa en el instante, salvo la pena que muere. Abril de mis amores, de mis primeros años, de la Sevilla que descubro, de la Sevilla que amo. En mi maleta el aroma de un sueño, un vestido con lunares rojos. Pasear sin tiempo por tus huellas, danzar esa danza eterna. En mis manos la estrofa que me trae el recuerdo, la memoria que no se despide, ese rincón que se despereza. En mis manos tu poema. Bueno, me despido y espero que les haya gustado este paseo conmigo por mis estrofas, mis poemas, por mis poemarios, por mi paseo por Sevilla conmigo dentro. El 14 de marzo presentaremos en Sevilla. Espero que les guste lo que les he dejado por aquí. Un abrazo y mi cariño siempre. Gracias. La primera vez que vi a los melenudos fue en Praga. En el vestíbulo del hotel donde me alojaba, aparecieron 2 jóvenes extranjeros con el pelo largo hasta los hombros. Cruzaron el vestíbulo, llegaron a un rincón algo apartado y se sentaron a una mesa. Allí permanecieron una media hora, mientras los huéspedes, yo entre ellos, los observaban. Después se marcharon. Ni al pasar entre el gentío agolpado en el vestíbulo, ni durante el tiempo que estuvieron sentados en su apartado rincón, ninguno de los 2 dijo una palabra. Podría ser, aunque yo no lo recuerdo, que murmurasen algo entre ellos, aunque supongo debió de ser algo puramente práctico, inexpresivo. En realidad, en esa situación concreta, del todo pública o social, y diría incluso oficial, no tenían necesidad alguna de hablar. Su silencio era rigurosamente funcional, y lo era por una sencilla razón, porque la palabra era superflua. Ambos, en efecto, empleaban para comunicarse con los presentes, con los observadores, con sus hermanos de aquel momento, un lenguaje distinto al que forman las palabras. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra muestra de la obra literaria de nuestro admirado autor, Pier Paolo Pasolini. Se trata concretamente del comienzo del primer capítulo de su libro Escritos corsarios, al que titula 7 de enero de 1973, El discurso del pelo. El libro, recopilación de artículos del autor y publicado póstumamente, se encuentra en Galaxia Gutenberg, traducido y anotado por David Paradela López. En cuanto a la trayectoria cinematográfica de Pasolini,
Diremos que se inició en 1961 como director con una película en clave neorrealista, Acatone, cuyo protagonista es un modesto proxeneta de los suburbios, y donde ya comienzan a vislumbrarse las características de un cine donde explora aspectos de la vida cotidiana con personajes marginales y en un tono que mezcla elementos de la comedia y del arte con una particular ironía y patetismo. Ya entonces iniciaría su relación personal y profesional con Franco Chiti, uno de sus actores fetiche, quien había sido alumno de Pasolini cuando éste ejercía como profesor. En los años 60 destacaría Mamma Roma, con la gran Anna Magnani, o El Evangelio según San Mateo de 1964. Los años 70 se inician con la llamada Trilogía de la Vida, integrada por el Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y una Noche. En 1975, año de su muerte, se estrenaría una película que convulsionaría a toda la sociedad italiana y que hizo que el autor fuera objeto de multitud de amenazas de muerte y presiones incluso políticas, Saló o Los 120 días de Sodoma. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero sinceramente que el programa de hoy os haya resultado de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.